Bueno, seguimos entonces con el resto de la guía de la unidad 3 de electricidad. ¿Sí? Teníamos el ejercicio número 7 ahora. Nos dice, si vemos los modelos representativos de átomos de dos elementos, ¿cuál será el átomo que pertenecerá el material que sea mejor conductor eléctrico? ¿Por qué? Digamos, ustedes acá podrían contar los electrones y buscar en la tabla periódica relacionándolo con la cantidad de protones que tiene cuando están en su estado neutro, pero bueno, tabla periódica nosotros no vimos, así que no es esa la forma en que lo tienen que resolver, sino que más bien tienen que apuntar a lo que es la estructura de los metales, ¿sí? Que si bien no explica todo lo relacionado a la conductividad y por qué, digamos, conducen la electricidad, nos sirve para darle una explicación. Si ustedes se fijan en estas dos estructuras que tenemos acá, lo que van a ver es que en una de las estructuras van a tener, ¿sí?, el último nivel, bueno, no quedó muy lindo, van a tener el último nivel energético con todos los electrones, ¿sí? No les digo completo porque se completa con 8 electrones, sino que va a tener 6 electrones. Pero lo que tiene es una última capa de electrones con muchos electrones y no tiene, digamos, lo que son capas intermedias. ¿Sí? Para comprender este ejercicio tendrían que buscar o ver un video, bueno, después por ahí se los pego, lo que es la estructura de un átomo. Yo, para no hacer tan largo el video de la resolución de los ejercicios. Y en el otro también van a tener el núcleo y lo que van a tener son como más, ¿sí?, niveles energéticos en el medio. Y en el último nivel energético van a tener un solo electrón. Mientras que tiene un solo nivel intermedio entre el núcleo y lo que se llama los electrones de valencia del último nivel. Y acá lo que van a tener son 6 electrones. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que pasa? Como este electrón está solo en ese nivel y los niveles internos están completos, lo que van a generar es que acá en el núcleo ustedes tienen lo que son los protones, que los protones tienen carga positiva. Entonces esta carga positiva atrae a esta carga negativa hacia el núcleo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay capas intermedias hacen un efecto de apantallamiento. Entonces impiden que este último electrón sea fuertemente atraído hacia el núcleo. Cosa que no pasa con estos electrones que están en este primer átomo, ¿sí?, porque, digamos, están cerca del núcleo y hay poco efecto apantallamiento. Entonces estos electrones están fuertemente atraídos hacia el núcleo. Por lo tanto, no se pueden mover libremente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué los electrones se mueven? O sea, ¿por qué digamos, el átomo número 2 o la figura número 2 es la que va a representar un buen conductor? Porque si yo junto a muchos de estos átomos en una estructura metálica, ¿sí?, para esto también tienen que ver la estructura, la teoría cinético-molecular, ¿sí?, y también van a tener que ver lo que se refiere a la estructura, a la unión metálica, no en demasiada profundidad, sino más que nada prestando atención a eso que se conoce como mar de electrones, ¿sí? Entonces, este electrón, como va a estar como suelto, poco atraído hacia el núcleo, va a poder pasar de átomo en átomo. Por lo tanto, si nosotros, a través de una diferencia de potencial, que es otro concepto que tienen en los videos, ¿sí?, aplicamos una diferencia de potencial donde empujamos a este electrón en una dirección, todos los electrones van a poder ir saltando de átomo en átomo y moverse. Eso es lo que hace que los metales sean buenos conductores y por lo general suelen tener este tipo de estructura, ¿sí? El núcleo con carga positiva, muchas
capas intermedias completas que ejercen un efecto apantallamiento y una última capa con un electrón o pocos electrones. ¿Sí? Esto sería como una generalidad y una explicación, digamos, básica y elemental de la conducción en los metales. No se aplica a todo, no es lo que explica absolutamente todos los fenómenos de conducción, pero bueno, a ustedes de alguna manera les sirve. Por lo tanto, este electrón, al estar poco atraído hacia el núcleo, queda con mucha libertad. Bueno, esta libertad es la que le permite salir de la estructura y pasar a otro, digamos, átomo del mismo metal dentro de lo que es la estructura metálica. Así que en la estructura metálica, si ustedes tienen una barra de metal, bueno, van a tener muchas de estas estructuras, una al lado de la otra, las cuales van a poder permitir el salto de los electrones de un núcleo, digamos, de un átomo al otro. Entonces eso es lo que hace que se genere la corriente, que la corriente es, digamos, el movimiento de cargas. A esto apunta, digamos, este ejercicio que tienen acá, ¿sí? Después tenemos el ejercicio 8. En el ejercicio 8, bueno, es un verdadero o falso, nos dice indicar si es verdadero o falso y justificar las falsas. Una de las características principales de las células cardíacas es la de excitarse en forma rítmica sin estímulos externos. Bueno, esto es verdadero, es lo que se conoce como automatismo, ¿sí? Entonces se genera el potencial de acción, lo del umbral y potencial de acción y todo eso. Hay un video donde se habla sobre, digamos, la conducción eléctrica neuronal, que si bien no es lo mismo que la conducción eléctrica cardíaca, pero bueno, hay conceptos y cuestiones que comparten, así que cuando vean eso van a entender un poco mejor de lo que estoy hablando, pero bueno, se da el estímulo de la contracción sin un estímulo externo. Eso es lo que se llama como automatismo de las células cardíacas. Después les dice, en una herida abierta donde la piel está lesionada y hay sangre, la resistencia a la corriente eléctrica es mayor. Y en realidad la resistencia a la corriente eléctrica es menor, es falso, ¿sí? O sea, si ustedes tienen la sangre, digamos, tiene disueltos iones, que son partículas cargadas, ¿sí? Que provienen de electrolitos, que los electrolitos son sustancias que en solución acuosa, esto lo vamos a ver en la parte de química, ¿sí? Son sustancias que en solución acuosa, como es el agua, que es principalmente, como es la sangre, que es está principalmente compuesta por agua, que es la parte, digamos, del plasma, tiene disueltos electrolitos, ¿sí? Que son las sales que la componen, y estos se disocian en partículas cargadas. Estas partículas cargadas, así como habíamos visto en el ejercicio anterior, los electrones con carga negativa se movían en el metal. Bueno, estas partículas con carga negativa y positiva también, se van a mover, pero ahora en la solución, ¿sí? Están disueltas en agua, ¿sí? O sea, en la sangre, que gran parte de la sangre está formada por agua. Bueno, se pueden mover, entonces esto es lo que va a hacer que circule mejor la corriente que si no estuviese la sangre. Así que por lo tanto es falsa y la resistencia a la corriente es menor, ¿sí? Después tienen el punto C, que dice: el cuerpo humano es conductor de la electricidad debido solo a la presencia de agua en sus compartimentos. Bueno, está relacionado con la anterior. Solo la presencia de agua no, porque si el agua destilada, ¿sí? O sea, el agua destilada es que no tiene ningún tipo de partícula. Entonces, si el agua destilada, que no tiene iones, o sea, que no tiene partículas cargadas, en este caso, que son las que pueden conducir la electricidad,
el agua no es buena conductora, ¿sí? O sea, no prueben ni se les ocurra intentarlo, pero el agua destilada es mala conductora. Ahora, cuando se le agrega un electrolito, que es una sustancia que se disuelve en el agua, se disocia también y genera partículas cargadas, como puede ser, digamos, el cloruro de sodio, la sal común de mesa. Bueno, a partir de ahí puede transformarse en un material conductor. Entonces, el agua, digamos, común, la que no es destilada, es conductora de la electricidad. Por lo tanto, el agua corporal es conductora no solo por el agua, sino porque además tiene disueltos electrolitos, que son partículas con carga. Y después les dice, un impulso nervioso se inicia únicamente si se alcanza el potencial umbral, ¿sí? Esa es verdadera. Y en la descripción van a tener un link a un video donde se explica cómo se da la conducción en el sistema nervioso, en la neurona, ¿sí? Así que ahí van a terminar de entender por qué es cierto esto. Bueno, tenemos el ejercicio 9 ahora, a ver qué nos dice. Un hombre toca un cable con tensión, si está descalzo recibe una descarga eléctrica, circulación de corriente por su cuerpo, y se representa el circuito eléctrico que se genera de la siguiente forma. ¿Sí? Bueno, y ahí les muestra cómo lo representan. Bueno, después dice, si en lugar de estar descalzo tiene zapatos con suela de goma, ¿sí? Que son esas dos papas que tiene ahí abajo, no circula corriente por su cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál de los dos esquemas representa el circuito que se produce? ¿A o B? Bueno, acá lo que van a tener, voy a tratar de que, a ver si puedo hacer que se vean los dos. Bien, así los tenemos a los dos en la pantalla. Bueno, primero, ¿por qué no conduce? Bueno, se supone que esos zapatos de goma que se puso, lo que van a hacer, digamos, es impedir el paso de la corriente, o sea, el flujo de electrones. ¿Por qué? Bueno, porque la goma de la que están hechos son lo que se conoce un material, digamos, resistente, o sea, son los materiales que impiden el paso de la corriente, son los aislantes. ¿Qué hace un aislante? Bueno, tiene una resistencia muy alta al paso de la corriente, o sea, al paso de los electrones, por lo tanto no deja que pasen. Si no deja que pasen, no hay corriente y no se produce, digamos, lo que vendría, o sea, el efecto adverso, ¿sí? Que es el pasaje de la corriente por el cuerpo. ¿Qué circuito lo representa? Bueno, acá nosotros tenemos que ver que otra cosa que también tienen que tener la parte teórica para saberlo es que tenemos circuitos en paralelo y en serie, ¿sí? Si ustedes miran estas dos representaciones van a ver que la primera se refiere a un circuito en serie y la segunda se refiere a un circuito en paralelo. Cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, lo que estamos teniendo en definitiva es una alternativa por donde puede circular la corriente. Y en el caso que nos están presentando a nosotros no hay una alternativa, sino que es la misma persona que está sirviendo como conductor, ¿sí? Y no hay otra vía por donde pueda pasar la corriente. Por lo tanto, lo que nos representa este circuito va a ser el primero, ¿sí? El A, donde nosotros vemos que hay un solo camino, una sola vía, una sola forma de conducir esa corriente eléctrica. Que bueno, no se conduce o no circula justamente porque en el medio de este circuito se pone un material de goma que son las botas, que tiene tiene capacidad aislante, y esa capacidad aislante está debido a una gran resistencia. Esa gran resistencia es tal que impide el paso de la corriente. No quiere decir que lo impida totalmente, pero por lo menos lo impide en gran medida para que no produzca efectos sobre el cuerpo. En el segundo caso, si ustedes se fijan, podría tomar dos vías
la corriente para pasar, ¿sí? No sé si esto me dejará marcar, pero podría tomar dos vías, ¿sí? O sea, usted puede tomar o por este lado o por este lado. Bueno, entonces esto ya estamos hablando de un circuito en paralelo, porque esto está conectado en paralelo. Y no representa la situación porque no nos están dando, en este caso, que haya una vía alternativa de circulación. Bueno, y por último tenemos el último ejercicio, ¿sí? Que les dice: se utiliza un equipo desfibrilador para reanimar a una persona adulta. Al aplicar la descarga, el instrumento genera 192 joules. Si la resistencia que midió el equipo fue de 150 ohms y la corriente circulante fue de 16 amperes, ¿qué tiempo duró la aplicación de la descarga? Expresar el resultado en milisegundos, teniendo en cuenta que un segundo es igual a 1000 milisegundos, ¿sí? Bueno, ahora que estoy viendo esto, me parece que me salteé un ejercicio anterior que también se resuelve con este mismo concepto. Así que les explico el otro lo resuelven con el mismo concepto. O sea que acá lo que van a tener que aplicar es la fórmula que tienen ustedes asociada a un fenómeno que se llama efecto Joule, ¿sí? El efecto Joule, que lo que representa, digamos, es la pérdida de energía en forma de calor como producto de la conducción eléctrica. Y lo van a, digamos, la fórmula que lo representa, ¿sí? O que lo determina o que les permite calcularlo, va a ser E igual a I cuadrado, ¿sí? Por R por L, por T, ¿sí? Y cuadrado por R por T. ¿Qué significan estos tres parámetros, digamos, las tres magnitudes que le van a permitir calcular el efecto Joule? Bueno, acuérdense que I es la corriente o intensidad de corriente, se llama corriente. Después tienen R, la resistencia, y por último T, que es el tiempo. Recuerden que la corriente la miden en amperes, la resistencia la miden en ohms y, esperen que lo hago bien, lo miden en ohms, y el tiempo lo van a medir en segundos. Sí, entonces ustedes acá les dice que tiene una energía de 192 joules, una resistencia igual a 150 ohms y una corriente de 16 amperes. Y les están preguntando por el tiempo. ¿Sí? O sea, piensen que un desfibrilador, o sea, también tienen que imaginarse la situación, ¿no? O sea, están aplicando una corriente a un cuerpo, ¿no? Una determinada resistencia durante un determinado periodo de tiempo. Entonces están preguntando qué tiempo es el que va a... O sea, cuánto es el tiempo que tardó en base a la energía disipada como calor que midieron. Entonces, van a la fórmula, ustedes lo que tienen que despejar es T, que es lo que quieren averiguar. Entonces, por lo tanto, el tiempo va a ser igual a E sobre I cuadrado por R. Bueno, ustedes saben que E es 192 joules, saben que I cuadrado es 16, bueno, ampere al cuadrado, pónganle ahí, y la resistencia es 150 ohms. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es ir a la calculadora y poner 192 dividido, yo abro paréntesis para hacerlo más prolijo, 16 al cuadrado por 150. Cierro paréntesis y pongo igual.
Esto me da 0,005. 0,005. El tiempo, acuérdense que lo medíamos en segundos. Bueno, acá tenían la equivalencia de milisegundos. O sea, si ustedes lo escriben en el sistema internacional, así está bárbaro, porque en el sistema internacional medimos en segundos el tiempo. Pero bueno, tienen la equivalencia de milisegundos. No sé si esto les pedía que lo hagan en milisegundos. Sí, por eso les dan la equivalencia oportunamente. Entonces en milisegundos ustedes tienen que un segundo equivale a 1000 milisegundos. Por lo tanto, si ustedes tienen 0,005 segundos, esto le va a dar, extiendo un poco esto, X. Si multiplican por 1000, lo que están haciendo es correr 3 lugares la coma, o sea que están haciendo 1, 2, 3, bajan la coma y ponen un 0. Por lo tanto, esto les va a quedar 5,0 milisegundos. Y entonces está bien, 5 milisegundos, piensen que es una descarga rápida. Ustedes hacen esto en un desfibrilador. Entonces, bueno, coincide. Si por alguna razón, digamos, no les debería dar un número más grande. Si es que ya lo hicieron, revisen a ver en dónde se equivocaron, porque son tiempos cortos. Bueno, como verán, esta guía no es tanto de cálculo, sino que es más bien conceptual. Así que les recomiendo que lean, sobre todo para esta guía, porque no tiene tanto número, y revean los videos, ¿sí? Los videos, como les dije, quizás son un poco, tienen más información de la que ustedes necesitan, pero están bien presentados, cierra el tema y lo van a comprender mejor, y les va a resultar mucho más fácil después lo que tienen que hacer ustedes. Así que bueno, con esto terminamos la unidad 3, nos veremos en la unidad 4.